nuestras Biblias, continuando con el estudio que estamos llevando en el libro de Esther, nos ubicamos en el capítulo 3. Para considerar esta noche el último versículo del capítulo 3. Como usted se puede dar cuenta, este estudio en el libro de Esther no es un estudio superficial. Y esta noche terminamos el capítulo 3, no sin antes fijar la imagen de una escena absurda. Dos hombres que están brindando por un genocidio. Y dice sus notas, no puede haber escena más absurda que esta. De manera que esta noche consideraremos el estudio alrededor del último versículo de Esther 3. Y uno de los énfasis en este estudio tiene que ver con la insensibilidad. Diga insensibilidad. Insensibilidad extrema. ¿Estamos con las notas? Cerramos el capítulo 3 esta noche, pero antes fijamos la imagen de una escena absurda, dos hombres que están brindando. Es la nota en sus notas para completar. Dos hombres que están brindando por un genocidio. No puede haber escena más absurda que esta. Leemos del libro de Esther, capítulo 3, los versos 13 al 15, para tener la idea del estudio anterior y luego entrar en el último verso de este capítulo 3. Esther capítulo 3, los versos 13 al 15. Dice el relato histórico. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Ustedes el verso 14. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Vamos a leer la segunda parte de este versículo 15, todos juntos, ¿verdad? La parte que empieza, y el rey. Todos juntos, 1, 2 y 3. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por este tiempo de bendición. Tu palabra
considerarla, siempre bendice nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por obrar continuamente en nosotros con tu palabra, viva y eficaz. Gracias, Señor, por este tiempo de instrucción con tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo 15, la segunda parte que hemos leído todos, ¿verdad? Dice la segunda parte de este verso 15. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Un comentarista da la siguiente traducción para la segunda parte de este versículo 15. Y el rey y Amán se sentaron a celebrar. Estaban bebiendo, es decir, celebrando con el subido tono del bullicio y la obscenidad, mientras toda la ciudad sufría el impacto de un terremoto emocional. Y se puede ver el contraste, ¿verdad? En esta segunda parte del versículo 15. El rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. La palabra hebrea conmovida describe la reacción de la gente de la ciudad. La gente en la ciudad de Susa. Y se refiere a un estado de gran agitación, conmoción y tumulto, producido por la atrocidad del edicto de Amán. La versión Dios habla hoy traduce el texto diciendo: en Susa reinaba la confusión. Y la versión del reverendo Pratt dice: la ciudad de Susa estaba perpleja. El pueblo de Susa estaba horrorizado, porque de repente sus vecinos, con quienes habían disfrutado de paz, estaban bajo sentencia de muerte. Imagínese usted, ¿no? El edicto. Y entonces, allí en Susa, persas y de otras culturas, porque el imperio persa no solamente era de persas, pero habían otras culturas de otros pueblos. Pero imagínense, de la noche a la mañana hay un edicto contra el pueblo judío. Entonces, el vecino de un judío conoce el edicto, se queda mirando a su vecino y ¿cómo? ¿Qué va a pasar? De repente, en Susa, sus vecinos, con quienes habían disfrutado de paz, estaban bajo sentencia de muerte. La corona había ordenado un baño de sangre. Ya hemos dicho que el libro de Esther pinta un cuadro de que los judíos se habían asimilado tanto a la sociedad y cultura persa que eran virtualmente indistinguibles, ¿no? Ellos se habían asimilado allí a la cultura persa, se enseñaron a vivir entre ellos. Los judíos y no judíos tenían negocios, unos junto a otros. Sus hijos jugaban juntos, se conocían por nombre. En contraste entre el palacio
y el pueblo, el versículo 15 implica de parte de los habitantes de Susa, sin duda alguna, empatía. Diga empatía. Con la situación de la comunidad judía. La conmoción fue general. Y entonces aquí hay un contraste entre el palacio y el pueblo, ¿no? Los del palacio, que han sacado el terrible edicto, ¿qué están haciendo? Están bebiendo, están celebrando. Pero la ciudad donde se ha pregonado el edicto y en todo el imperio, la ciudad de Susa estaba conmovida, y esta expresión implica de parte de los habitantes de Susa alguna empatía con la situación de la comunidad judía. La conmoción fue general. No obstante, el palacio transmitió a la población un prejuicio, ¿no?, que la mayoría al principio no tenía o quizá nunca compartió. Y entonces unos empezaron a preguntarse, ¿y por qué este edicto contra los judíos? ¿Por qué tan terrible sentencia? El palacio transmitió a la población un prejuicio que la mayoría al principio no tenía o quizá nunca compartió. En el libro de Esther no nos presenta a los gentiles en general como antijudíos o que los judíos estuvieran en contra de la población que los acogía en su seno. No hay nada de esto en el libro de Esther. El prejuicio fue transmitido. Y en sus notas dice, tengamos cuidado con los prejuicios. Entonces, se da un edicto en contra de ¿quiénes? Un edicto terrible, ¿no? Contra todos los judíos, sean destruidos, exterminados, ancianos, jóvenes, niños, destrucción total. Y entonces en el imperio no había una actitud de gentiles contra judíos, ni tampoco de judíos una actitud negativa hacia los gentiles. Más bien se habían habituados a vivir juntos, ¿verdad? Pero si se daba un edicto terrible contra ellos, entonces probablemente empezaron a pensar, ¿y por qué un edicto así? ¿Qué hay en ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hay de malo? ¿Por qué un edicto con sentencia de muerte? Entonces, esta es la idea cuando dice el prejuicio fue transmitido, ¿no? Entonces algunos empezaron a decir, bueno, debe haber alguna razón por la que se haya dado un edicto así, ¿no? Y entonces dice, la mayoría al principio, el palacio transmitió a la población un prejuicio que la mayoría al principio no tenía o quizá nunca compartió. El prejuicio fue transmitido. Y en sus notas dice, tengamos cuidado con los prejuicios. Dígale que está a su lado, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con los prejuicios. Un prejuicio es una actitud hostil hacia los demás. Implica un juicio de valor realizado de forma anticipada sin corroborarlo hacia una persona o un grupo. Eso es un prejuicio, ¿verdad? Una actitud hostil hacia los demás
un juicio de valor realizado de forma anticipada sin corroborarlo, sin que sea certificado, hacia una persona o grupo. Hay que tener cuidado con los prejuicios, ¿verdad? Al respecto, en Juan capítulo 1, verso 45 y verso 46, leemos el versículo, los versículos en este pasaje y luego viene la pregunta. En Juan capítulo 1, verso 45 al 46. Dice el Evangelio: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué le dijo Natanael? Verso 46. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Qué prejuicio tenía Natanael? ¿Ah? ¿Qué prejuicio tenía Natanael? Ponga allí en sus notas lo que usted cree, el prejuicio que tenía Natanael, o no tenía ningún prejuicio. ¿Cuál era el prejuicio de Natanael? ¿Contra quién? ¿Contra quiénes? ¿Contra qué? ¿Ah? Contra el pueblo de Nazaret. El prejuicio que tenía Natanael era contra el pueblo de Nazaret, ¿no? O sea, decía, en su prejuicio, decía, de Nazaret no puede salir nada bueno. Su prejuicio lo estaba llevando a rechazar a Jesús sin conocerlo. Porque en el prejuicio Natanael dice: no, ¿de dónde? De Nazaret, ¿no? Nada bueno puede salir de Nazaret, no estoy para perder el tiempo. Pero Felipe le dijo: ven y ve. Y no solamente que encontró lo bueno, encontró lo buenísimo. Más bueno que Jesús no hay. Gloria a Dios. El prejuicio de Natanael lo estaba llevando a rechazar a Jesús sin conocerlo. Cuando fue y vio a Cristo, su prejuicio llegaría a su fin. Entonces debemos tener cuidado con los prejuicios, ¿verdad? Volviendo a la escena del verso 15, el último verso de este capítulo 3, por la orden del rey, como dice el texto en la pantalla, los mensajeros salieron a cumplir con la tarea y el edicto fue pregonado. El rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba perpleja, como dice la versión del reverendo Placa. ¿Qué contraste, verdad? ¿Puede ver usted el contraste? Se ha pregonado el edicto y hay conmoción, hay tumulto, hay agitación por causa del edicto. Y el contraste es que mientras la ciudad y el pueblo está reaccionando así, en el palacio, ¿qué está haciendo el rey Amán? Se han sentado a beber, ¿no? El craso contraste de lo que pasa en el palacio y de lo que está pasando en la ciudad. Ahora, en Génesis capítulo 37, los versos 18 al 28, encontramos un contraste semejante. Un contraste semejante en Génesis 37,
verso 18 al 28. ¿Tiene el pasaje en su Biblia? Vamos a participar de la lectura en este pasaje todos. Lo leemos alternadamente. Génesis 37, verso 18 al 28. Cuando ellos lo vieron de lejos, se refiere a José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Ya va viendo una semejanza, ¿no? Aquí también hay una conspiración. Ustedes están hablando los hermanos de José. Ahora pues, dicen los hermanos de José, hablando entre ellos, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué ha pasado en el versículo 24? Los hermanos de José lo han tomado y lo han echado en la cisterna. Estamos considerando una escena con un contraste semejante al contraste en Ester, una ciudad conmovida por un edicto atroz y Amán y el rey bebiendo en el palacio, ¿no? En el verso 24, fíjese el contraste, ¿no? Los hermanos de José lo han echado en la cisterna, una cisterna que estaba vacía, y luego ellos ¿qué hicieron? Dice el verso 25, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Ustedes. Venid, están hablando los hermanos entre ellos, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos, diga sus hermanos, convinieron con él. Verso 28, ustedes. ¿Está conmigo? Esta escena, este relato, se complementa, hay que complementarlo, con Génesis 42, el verso 21. Se completa con este verso la escena. Génesis 42, 21, cuando se recuerda este incidente. Lo han sacado de la cisterna, sus hermanos, lo han vendido a los ismaelitas. Génesis 42, el verso 21 dice, y decían el uno al otro, aquí también están los hermanos de José, el uno diciéndose al otro, entre los hermanos, verdaderamente
hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Qué pasó cuando los hermanos de José lo sacan de la cisterna para venderlo a los ismaelitas? ¿Qué pasó? ¿Ah? Un José que rogaba a sus hermanos: no me vendan como esclavo. El alma angustiada de José. Y dice este verso 42, los hermanos ahora están reconociendo, cuando recuerdan ese incidente, ¿no? Dice: vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, ¿no? Comparemos la escena en la cisterna y la escena de Esther 3:15. ¿Qué tuvieron Jerjes y Amán en común con los hermanos de José? ¿Qué tuvieron Jerjes, el rey, y Amán en común con los hermanos de José? ¿Verdad? Hay dos escenas. El rey Jerjes y Amán han sacado un edicto que conmueve toda la ciudad de Susa. La ciudad está perpleja, confundida, agitada, pero ellos están celebrando, bebiendo. Los hermanos de José, en primer lugar, cuando lo echaron a la cisterna, después que hicieron, se sentaron a comer pan, luego de que habían echado a su propio hermano en la cisterna, ¿no? Y luego, cuando lo vendieron como un esclavo a los ismaelitas, no escucharon el ruego de José, la angustia de su alma. Entonces están las dos escenas. ¿Qué tuvieron Jerjes y Amán, la una escena, en común, semejante con los hermanos de José? Ajá. Eso. Demos un aplauso al hermano, ¿verdad? Excelente la respuesta. Insensibilidad. Jerjes y Amán bebiendo en el palacio. Todo el pueblo consternado por el edicto terrible. Pero Jerjes y Amán beben, ¿ah? Los hermanos de José lo echan en la cisterna, se ponen a comer pan tranquilos, y luego cuando venden a su hermano como esclavo, no escucharon la angustia de su alma que les rogaba y lo vendieron para Egipto. Jerjes y Amán tuvieron en común, como dijo nuestro hermano Flores, Jerjes y Amán tuvieron en común con los hermanos de José insensibilidad, ¿no? Y hablamos esta noche de insensibilidad extrema. Insensibilidad extrema. Ahora, ¿qué marcada diferencia ve usted entre ellos? Porque sí, los unos fueron insensibles con sus hermanos. Amán y Jerjes están siendo insensibles con un edicto que ha conmocionado a todo el imperio y que ha destinado a muerte a los judíos. Ellos beben. Ahora, ¿qué marcada diferencia ve usted entre los hermanos de José y Jerjes y Amán? Una marcada diferencia. ¿Cuál fue?
La semejanza está insensible los unos con sus propios hermanos y los otros insensibles con la realidad que se ha decretado y que ha conmocionado al pueblo. Ellos beben. ¿Qué marcada diferencia ve usted entre ellos, no? Hay una semejanza ambos fueron insensibles, los hermanos de José y Jerjes, el rey, y Amán. La marcada diferencia entre ellos, ¿cuál es? ¿Ah? Marcada diferencia entre los hermanos de José con ese par de Jerjes y Amán. ¿Cuál es la diferencia? La marcada diferencia, los hermanos de José, ellos, a fin de cuentas, no quisieron matar a su hermano. No quisieron matarlo. Y el uno y el otro reflexionan y terminan diciendo, bueno, mejor vendámoslo, ¿no? En cambio, Amán y Jerjes están deseando la muerte de niños, mujeres, ancianos, jóvenes. Están deseando la muerte de todos. Y el decreto ya salió. Esa es la marcada diferencia entre las dos escenas. Los hermanos de José no quisieron finalmente matar a su hermano. Ahora, en sus notas dice, es desconcertante. ¿Qué es desconcertante? Que la gente pueda tener ganas de comer y beber cuando ha puesto a otros en semejante peligro. Sin duda, usted y yo hemos lastimado a otros. No hay aménes, pero es cierto. Dije que sin duda usted y yo hemos lastimado a otros. ¿Usted no ha lastimado a nadie? ¿O solamente yo he lastimado a otros? Sin duda, usted y yo hemos lastimado a otros. Pero si fuimos conscientes de ello, es muy probable que se nos haya revuelto el estómago y nos hayamos sentido inquietos hasta que lo pudimos remediar. ¿Estamos? ¿No ha lastimado usted a otro? Si usted y yo hemos lastimado a otro, y si la conciencia nos estaba diciendo, es muy probable que se nos haya revuelto el estómago y nos hayamos sentido inquietos hasta que lo pudimos remediar. En una ocasión estaba en Costa Rica para un programa de estudios de estábamos sacando una maestría en teología. Y entonces habíamos, en Costa Rica, a ese módulo llegaban de diferentes países. Y de Ecuador habíamos sido 2 alumnos, parece. Pero no sé por qué nunca me llevé del todo bien con el otro ecuatoriano, nunca pude. ¿Será porque él tenía una personalidad como que él quería sobresalir en la clase o a lo mejor mostrar que él podía ser mejor estudiante que yo, ¿verdad? La clase no era muy numerosa. Y no recuerdo exactamente el incidente que pasó, pero lo cierto es que hubo una discusión entre nosotros y estaba un compañero que había venido de Colombia, ¿no? Y entonces él dijo unas cosas, yo dije otras cosas. Este compañero en Costa Rica, colombiano, que había venido desde Colombia, escuchó todo
Y finalmente, pues él se fue a su habitación y yo me fui a la mía. Y sí, yo sabía que las cosas que dije probablemente lo pudieron haber hecho quedar mal a él. Él dijo otras tantas cosas y lo cierto es que en el cuarto allí en Costa Rica, porque cada cual tenía su propia habitación, allí en mi dormitorio, la conciencia, ¿no? Empezó una lucha en mí, la conciencia. Yo dije, pero no debía haber dicho lo que dije. Pero luego uno trata de justificar las cosas, ¿no? A mí me ha pasado, a usted no. Uno trata de justificar las cosas, dice, pero él también dijo. Entonces, tú dijiste, pero él dijo. Y entonces, pero el Espíritu de Dios trata con usted y dice, pero tú dijiste, y sí que él dijo, puede ser que él dijo. Pero tú anda a pedirle perdón por lo que tú dijiste. Y cierto que él dijo unas cosas, pero yo también dije otras. Y cediendo al Espíritu de Dios, no fue fácil para mí, pero yo fui hasta el cuarto de él, ¿no? Y le dije, perdóname por las cosas que dije. Sin decirle, pero que tú también dijiste, no, simplemente yo fui a pedirle perdón, ¿verdad? Bueno, ya ese pastor está muerto. ya está en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero le comparto esto como una ilustración personal, que sin duda usted y yo hemos lastimado a otros, ¿o no? Solamente me ha pasado a mí. Pero si fuimos conscientes de ello, ¿no? Es muy probable que se nos haya revuelto el estómago y nos hayamos sentido inquietos, así me pasó, hasta que lo pudimos remediar. ¿Y qué era la forma de remediarlo? Bueno, el Espíritu me decía, anda, pídele perdón. Y sí, le pedí perdón, él casi como que no, casi como que hablé al aire, pero bueno, ya yo volví a mi cuarto tranquilo. Señor, tú me dijiste que fuera, pidiera perdón, eso hice. Ahora dice, si no nos sentimos así, cuando hemos lastimado a otro, estamos metidos en un problema mayor. Ahora, lo que fue simplemente otro día para Jerjes, fue un día muy malo para la ciudad. En cuanto a Amán, un comentarista dice, él ya había saboreado la dulzura de la venganza. Un rey insensible y un asesino astuto formaban una pareja aterradora. Uno tenía el poder, el otro tenía la pasión, uno tenía la voz, el otro tenía el derecho a la venganza. Solo Dios sabe lo que impulsa a personas como Amán a odiar y a sentirse con derecho. Pero con seguridad Jerjes no queda absuelto. Con una negligencia increíble, aprobó una masacre, sin preocuparse siquiera de buscar consejo o de comprobar si la amenaza era real. Simplemente le escuchó a Amán todas las palabras que Amán le dijo y él dijo, está bien. Se sacó el anillo, aprobó una masacre sin preocuparse siquiera de buscar consejo o de comprobar si la amenaza era real. Bien, en base a lo que hasta aquí hemos considerado, ¿cómo caracterizaría usted a cada hombre? Al rey Jerjes, ¿cómo lo caracterizaría usted? Ponga ahí cómo usted lo caracterizaría al rey Jerjes. Un hombre que puso. ¿Y cómo caracterizaría usted a Amán?
Cada respuesta es válida porque usted es el que lo está caracterizando, ¿no? ¿Cómo caracterizaría usted a cada hombre en base a lo que hasta aquí hemos considerado? Al rey Jerjes usted lo caracterizaría como un hombre, ¿cómo? Como cómplice. Sí, estamos hablando, o sea, en base a lo que hemos considerado hasta aquí, ¿no? ¿Cómo usted calificaría, cómo usted caracterizaría tanto al rey Jerjes como a Amán? La hermana habló de que había sido cómplice, pero la idea es, ¿cómo caracterizaría usted a cada hombre? Usted dice, bueno, me parece que en base a todo lo que hemos considerado hasta aquí, me parece que este hombre es así, o tiene esta característica. Esto es lo que se identifica con él. Al rey Jerjes, ¿cómo lo caracterizaría usted? ¿Como un hombre insensible? Ya. Cruel. También. Por acá, ¿quién puso? ¿Cómo caracterizaría usted al rey Jerjes? ¿Tirano? ¿Cómo? Eso. Demos otro aplauso para el hermano, ¿no? Manipulable. ¿Qué es una persona manipulable? ¿Ah? Lo pueden manejar. Y entonces aquí el rey Jerjes es como alguien manipulable y Amán lo manipuló bien bonito, ¿verdad? Es una característica al rey Jerjes, manipulable. A Amán, ¿cómo lo caracterizaría usted? Un hombre, ahí sí, pues dígale de todo, ¿no? Todos los epítetos, ¿verdad? Perverso, cruel, alguien dijo por allí antes una palabra, cruel, malicioso y astuto, ¿verdad? Todos hemos sido lastimados por alguien. ¿Puede decir amén a eso? ¿Lo han lastimado usted alguna vez? Todos hemos sido lastimados por alguien. Pero dice, nadie nos ha herido más que aquellos que parecen insensibles a él. Estamos familiarizados con la tarea de lidiar con el daño causado por otros, mientras que ellos siguen adelante en la vida totalmente ajenos a nuestro dolor. Luchamos con el impulso de arrinconarlos en un lugar público y gritarles a la cara. ¿No se da cuenta lo que está haciendo, cómo ha procedido? Personas que han herido y que parecen insensibles a ellos, a lo que han hecho. Si ellos no están dispuestos a juzgarse a sí mismos, la parte instintiva de nosotros reuniría con mucho gusto a un grupo para ayudarnos a juzgarlos. Ahora, ¿qué tal si la persona fuera suficientemente petulante o insidiosa como para celebrar el daño que sufrimos? Una de las cosas más difíciles de la vida es aceptar que algunas personas no estén apenadas por la angustia que han causado. Los más pervertidos entre ellos podrían incluso alegrarse. ¿De qué estamos hablando? Personas que no están apenadas por la angustia que han causado, personas que aún podrían incluso alegrarse, dice, los más pervertidos aún podrían alegrarse de lo que está causando. Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 2, describe a estas clases de personas
Primera de Timoteo 4:2. ¿Por qué hay personas que no pueden estar apenadas o no se sienten mal por la angustia que pueden causar a otros, o incluso hasta pueden alegrarse de lo que han hecho, de lo mal que han hecho? Primera de Timoteo capítulo 4, el verso 2. El apóstol Pablo dice en esta carta: por la hipocresía de mentirosos, ¿qué más dice? Que teniendo cauterizada la conciencia. Este pasaje de Timoteo 4:2 nos habla de personas que tienen cauterizada, quemada la conciencia. El corazón puede endurecerse a tal grado que ya no sienta, se vuelve insensible, se cauteriza. Personas con conciencia cauterizadas. Aprendamos a ser agradecidos cada vez que nos sentimos apenados, incluso por nuestra más pequeña ofensa hacia otro. Gloria a Dios. ¿Qué debemos sentir? Gratitud, ¿verdad? Cuando nos sentimos apenados aún por pequeñas ofensas hacia otro. Dios diseñó la conciencia para que nos sintiéramos incómodos, a fin de que nos apresuráramos al arrepentimiento y a encontrar alivio en la restauración. Antes de ir de mi habitación a la habitación del compañero, yo me sentía mal, no me sentía bien. Pero después que regresé pidiéndole perdón, estaba contento, tenía paz. Y me decía a mí mismo: me importa que él no haya reconocido nada, pero yo hice lo que tenía que hacer. Y dormí tranquilo esa noche. Dios diseñó la conciencia para que nos sintiéramos incómodos, a fin de que nos apresuráramos al arrepentimiento y a encontrar alivio en la restauración. Sentir, diga conmigo, sentir. Sentir es algo bueno. Nada es más espantoso que una conciencia cauterizada. No hay duda que Amán la tenía. ¿Qué sentía Amán por el edicto que había hecho proclamar? Por la sentencia de muerte que había traído a todo un pueblo. ¿Qué sentía? No sentía nada. Al punto que se sentó a beber, a celebrar con el rey. Ahora, el estudio de esta noche, de este versículo 15, trae las imágenes más valiosas del papel de Dios revelado en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 9 y el verso 10. Daniel capítulo 7, el verso 9 y el verso 10. Dice este pasaje: estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez, diga el juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Considere, dice, ¿cuál es el título que se da a Dios en este pasaje de Daniel? Un anciano de días, es el título que se le da a Dios, un anciano de días. Considere con detenimiento el contexto donde parece que él está y encierre en un círculo una opción. ¿A usted le parece que el anciano de días está en un comedor, en una sala de juicio, en un lugar de trabajo? ¿En dónde está? En una sala de juicio. Se sentó el juez y los libros fueron abiertos, ¿no? Daniel, este pasaje del capítulo 7, nos presenta a Dios como un juez, sentado en un trono como llama de fuego. Cada vez que un juez humano no juzga bien, y estamos cansados de eso, del montón de jueces que no juzga bien. Cada vez que un juez humano no juzga bien, que un culpable queda impune o que una sentencia va contra la víctima, hay un anciano de días. Cada vez que un Hitler mata a millones de personas y luego se escapa por el camino fácil, se pega un tiro, pero antes mató a millones. Cada vez que un Hitler mata a millones y luego se escapa por el camino fácil, hay un anciano de días. Ahora dicen las notas: no deseamos animar el afán de venganza o desanimar la misericordia. Sin embargo, el alma necesita saber que se hará justicia. Viene el día cuando se va a hacer justicia. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Tenemos esta seguridad de parte de un Dios todo sabio, omnisciente y omnipotente. Al respecto, Hebreos 4:13 nos dice, el autor de Hebreos, capítulo 4, el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si cada Amán logra sus planes malvados, porque siguen habiendo Amanes, gente perversa, maliciosa. Si cada Amán logra sus planes malvados, no conseguirá faltar a su cita ante el tribunal divino. Nadie que rechace el pago hecho en la cruz saldrá librado en el cielo, aunque haya logrado escapar a la justicia aquí en la tierra. Amán, enemigo de los judíos, ha sacado el edicto de que todos los pueblos del imperio tienen que estar listos para destruir, asesinar y exterminar a todos los judíos y apoderarse de sus bienes como botín, el día 13 del mes de Adar. Dado el poder de la posición de Amán y el carácter irrevocable de la ley persa, la suerte de los judíos parecía estar sellada, ¿o no? Uno de los personajes principales de nuestra historia no ha aparecido en esta escena trágica. No obstante, desconocido el hecho para Amán y el rey, pero bien conocido para nosotros, un miembro de esa raza, aparentemente condenada, ocupa ahora de incógnito la silla de la reina de Persia. Pero ¿qué puede hacer una mujer en tan elevado lugar ante tan terrible destino? ¿Qué puede hacer una mujer? Quizá usted se ha estado haciendo la misma pregunta toda su vida. ¿Qué puede hacer una mujer? Gloria a Dios por las mujeres que, como Esther, pueden hacer mucho por el pueblo de Dios, ¿no? Y el próximo miércoles
entraremos en el capítulo 4 de este relato. ¿Qué puede hacer una mujer? Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos siempre y cada vez más sensibles al Espíritu de Dios, hablándonos siempre a través de nuestra conciencia. Y gracias, Señor, porque la injusticia cunde por doquier, pero viene el día cuando se hará justicia. El juez se sentará, los libros serán abiertos. Y te damos gracias, Señor. Cuando llegue ese momento, cada creyente en Jesús será hallado justificado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. También te agradecemos, Señor, en este tiempo, la bendición cuando damos a ti una ofrenda, un diezmo que lo hemos apartado. Y tomamos este tiempo también, esta noche, dando para ti y agradeciendo la bendición al hacerlo conforme lo has prometido en tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.